Durante esta semana, el Ministerio de Salud dio a conocer los principales lineamientos de un proyecto de ley corta que ingresaría este mes al Congreso y que propone abordar la implementación del fallo de la Corte Suprema y el momento financiero que atraviesan las ISAPRES. Recordemos que hay una crisis que se podría desarrollar allí si es que se cumple el fallo de la Corte Suprema y finalmente se tengan que devolver estos 1.400 millones de dólares a los cotizantes. Vamos a hablar de este tema, también de la reacción por parte del mundo de las aseguradoras privadas, con el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Hacienda, del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y un saludo a todos los que nos ven a esta hora. Nos quedamos pegados en Hacienda con la reforma tributaria, tema que abordaremos quizá en en una próxima oportunidad, diputado. Pero ahora lo que nos convoca es salud y lo que ocurre principalmente con la preocupación, ¿no?, de los 3 millones de cotizantes de ISAPRES que existen hoy por hoy en nuestro país y estas advertencias de que se hace por parte del mundo de las ISAPRES, que afirman de que si se concreta el fallo de la Suprema, pues bien, las ISAPRES dejarían de existir, dejando a la deriva a sus cotizantes y por su parte también lo que ocurre, ¿no?, con esta idea de que la propuesta del gobierno tampoco es la mejor para poder salvar al gremio. Bueno, yo creo que hay que hacer un poco y muy breve historia Sí, sí. con respecto a la ISAPRE. Recordemos que todo esto inicia el año 2010, cuando fueron declaradas inconstitucionales las tablas de factores de riesgo por el Tribunal Constitucional. Desde esa fecha, todos los años se presentan cientos de miles de recursos de protección contra el alza unilateral de los planes de la ISAPRES. Planes que se pueden reajustar legalmente porque están en UF, en unidades de fomento, y por tanto suben naturalmente en la medida que sube la unidad de fomento, pero las ISAPRES buscan subirlo más allá de la unidad de fomento porque afirman que las prestaciones en salud se encarecen más de lo que lo hace la economía en general chilena. Y como te decía, durante más de una década se han presentado todos los años más de 100.000 de recursos de protección en las Cortes de Apelaciones, todos ellos que siempre han terminado en la Corte Suprema, y todos los años la Corte Suprema decía que no se podían elevar los planes por sobre la unidad de fomento, pero solamente lo hacía y aplicaba a quienes recurrían, es decir, a los afiliados y Ujú. beneficiarios de cerca de 200, 300.000 afiliados, y por tanto las ISAPRES podían continuar reajustando en torno a 3 millones de, de usuarios, O sea, de afiliados y estaban beneficiarios. incumpliendo la ley, en definitiva, diputado. O sea, eso es lo que estaban haciendo durante estos años, ¿o no? Yo diría que eh, el fallo del Tribunal Constitucional dejó un ámbito de desregulación donde la ley quedó mal regulada, diría yo, un vacío que no se fue capaz de resolver, porque por parte de la ley sí dice que tiene que reajustarse y otra parte dice, pero ahora están eliminadas las tablas de factores. Exacto. Entonces no diría que hay un estricto incumplimiento de la ley, diría que más bien hubo un ámbito de desregulación y falta de claridad regulatoria y certeza que llevaron a esto por más de una década. Y por Pero eso, el año 2000, diputado, disculpe, y por eso, diputado, el fallo de la Suprema Hora de la Justicia cuando dice que lo que se hizo en los últimos años era irregular y por eso hay que devolver la plata, en términos súper simples, ¿no? es que siempre se ha tenido eventualmente, si es que se reajustaba los planes base, siempre había tenido que devolver. Y de hecho, eh, esto es lo que se trató de resolver con tres comisiones asesoras presidenciales, una en el primer gobierno del expresidente Piñera, uno en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet y una tercera en el segundo gobierno del expresidente Piñera. Es decir, en esos tres gobiernos hubo una comisión asesora presidencial para tratar de resolver esto. Y probablemente en el año 2022, el año pasado, la Corte Suprema dijo ya basta. Mm. Para decirlo en simple, y hace dos fallos de la Corte Suprema, uno en el mes de agosto y uno en el mes de diciembre, y que me voy a tomar muy brevemente para explicarlo ¿Mm? porque son esclarecedores. Lo más importante, a decir verdad, el fallo de la Corte Suprema del mes de agosto hace dos cosas inéditas. Primero que todo, hace extensivo a la totalidad de los afiliados
el impedimento de alzar el costo de los planes de salud. Es decir, anteriormente, hasta el año 2021, la Corte Suprema se pronunciaba solamente con respecto a quienes habían ido y colocado un recurso de protección ante una corte de apelación, pero ahora lo hace extensivo al 100% de los afiliados, lo cual es un golpe muy duro financieramente a las ISAPRES, porque también ese primer fallo de la Corte Suprema del 2022 les dice, si usted cobró en exceso, también tiene que devolverlo. Eso lo hacía siempre, pero con respecto a los que habían recurrido. Diputado, solo para ir aclarando el punto, de ahora en adelante entonces ninguna ISAPRE, si es que siguen funcionando, podría subir el plan de un afiliado si es que no es por la UEF, solamente por la UEF. O sea, eso en teoría debería ser siempre. Igual la ley establece un proceso que se llama de adecuación, pero que quedó sin contenido, por así decirlo, producto del fallo del Tribunal Constitucional del año 2010. Considerando aquello, la ley no está bien, queda un poco clara y con poca certeza en este ámbito. Y considerando aquello, adicionalmente establece un proceso que no está en nuestra legislación, el primer fallo de la Corte Suprema de agosto del 2022, que es un proceso llamado verificación. Y que la Corte Suprema dice, mire, superintendente, inicie un segundo o un nuevo proceso de adecuación de planes y usted pídale antecedentes a las ISAPRES y verifique si es que efectivamente están bien fundados dichas alzas de los planes base. Y eso da a un segundo proceso, porque acordémonos que que en marzo del año 2022, esto es como enredado, pero disculpe, pero son muchos antecedentes para entender bien la historia. Por eso le voy preguntando también, para que vaya aclarándose bien el panorama. En marzo se publicó la ley 21.350 o 22.350, que establece un tope máximo de alza, que todos los años tiene que publicarse hasta el 10 de marzo, es decir, mañana, el plazo para este año 2023, dependiendo de cuándo salga este video, el monto máximo en los cuales pueden reajustar. Para el año 2022 fue 7.6%. Y todas las ISAPRES el año pasado informaban en primer lugar a la superintendencia que alzaban en 7.6% los planes. Eso lo impidió el primer fallo de la Corte Suprema del año 2022 y estableció un nuevo proceso en la cual las ISAPRES informaron una nueva alza. Y la superintendencia tuvo que verificar esa alza en base a los antecedentes que le aportaron las ISAPRES y decir, ya, perfecto, usted puede alzar esto, y en el caso que superaran el 7.6%, que fue el caso de dos ISAPRES, cortarlo en 7.6%. Y el segundo fallo de la Corte Suprema del año 2022, que es de diciembre, es también lapidario y es el que no se ha implementado. Porque el primero del año 2022 ya se dictó el instructivo que lo implementa por parte de la superintendencia por el mes de septiembre, si memoria no me falla. ¿Ya? Y el de diciembre, el superintendente tiene hasta el 30 de mayo para dictar el instructivo. Y si este instructivo o este fallo es implementado en mayo, el superintendente nos ha informado el día lunes pasado que todas las ISAPRES entrarían en insolvencia en un plazo de 4 meses, producto de tener que devolver cerca de 1.400 millones de dólares o 1.1 billones de pesos, millones de pesos. Esto tiene que ver, diputado, disculpe, con el segundo fallo, ¿no? Cuando se determina que finalmente se determina que las ISAPRES tienen que devolver lo que se cobró en los años anteriores. Claro, porque lo que tenían que devolver en el primer fallo de la Corte Suprema de 2022 era mucho más acotado, porque es los eventuales cobros por el reajuste hacia el alza de la adecuación de planes base exclusivamente del año 2022. Claro, solamente para ese año, no de los años anteriores. Claro, en cambio aquí la Superintendencia de Salud le dice, miren ISAPRES, en el año 2019, a fines del año 2019, cuando era ministro, el ex ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, ¿se acuerdan que se publicó una tabla que fue anunciada con bombos y platillos, con fanfarria, que determinaba la discriminación en los planes entre hombres y mujeres? Sí. ¿Se acuerdan? Perfecto, sí. Esa tabla que se publicó por el ex ministro Mañalich es la clave del problema, o de la solución, no sé, depende cómo lo vean. Sí, sí. Pero
Pero porque la Corte Suprema le dijo, ustedes ISAPRES debieron desde ese momento, desde el año 2020, de 2020 entra en vigencia esa tabla de factores de riesgo, debieron haber aplicado esa tabla y no las otras 900 y tantas tablas que ustedes tienen. Y si es que no la aplicaron, todos esos cobros que hicieron entre abril de 2020 hasta ahora, tienen que devolver esos recursos. Y es ahí donde sí podríamos hablar, diputado, de un incumplimiento a la ley y a la norma, desde el año 2019-2020 a la fecha, donde no se aplicó la real tabla de factores de riesgo, sino que las otras que ellos utilizaban. Depende, ¿Ya? depende, porque también la ley, el DFL1 no es tan claro en establecer qué tabla tienen que aplicar. Perfecto. Por eso este es un ámbito que ha estado con muy poca certeza, pero que la Corte Suprema también nos está dando algunas luces de hacia dónde avanzar, diría yo. Pensando en esto, hay tres escenarios por la no aplicación de la tabla del año 2019. Que el plan del afiliado suba, es posible que el plan del afiliado suba, sobre todo para hombres. Que el plan baje, sobre todo para mujeres, y que el plan se mantenga igual. Si es que sube el plan, la Corte Suprema en su segundo fallo, el de diciembre, dijo no pueden subirlo. Si por la aplicación de la tabla del 2019 el plan sube, se mantiene el precio del plan. Si por la aplicación de la tabla se mantiene, pero si baja, tienen que devolver eso. Y eso es 1.1 billones de pesos, millones de pesos. Pensando que los ingresos, ni siquiera las utilidades, los ingresos de la ISAPRES en el año 2022 fueron cerca de 3.5 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de que tendrían que devolver cerca de un tercio de sus ingresos anuales. Diputado, se propone una solución a este problema por parte del gobierno, una ley corta fue dada a conocer durante esta semana, que incluye la devolución de estos 1.400 millones de dólares en 24 meses, pero desde las ISAPRES dicen que la ley corta sería la lápida del sector, dice que el proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos cobros indebidos. ¿Cómo ve usted ese escenario? Porque una solución se tiene que buscar, ¿no? Hay mucha gente que está en ISAPRE, muchos están inmigrando a FONASA también, pero también muchos dicen que no se puede recargar el sistema público porque no daría abasto para recibir a los afiliados de ISAPRE. Mire, yo me gustaría decir dos cosas. Primero, ¿cuál es la magnitud del problema? Porque imaginemos esos 3 millones de afiliados y beneficiados de la ISAPRE, probablemente dentro de ahí hay muchas personas sanas, jóvenes, que no están en estos momentos ocupando su ISAPRE y que probablemente para ellos no va a ser el gran impacto. Pero detengámonos un momento en aquella mujer embarazada que en los próximos meses va a tener su parto, en aquel paciente que quizás está enfrentando un cáncer y que está recibiendo una quimioterapia o una radioterapia. Detengámonos un momento en aquella persona que tiene programado para 2 meses, 3 meses, quizá una cirugía, aquel paciente que está recibiendo un tratamiento costoso o que está en atenciones con especialistas. Detengámonos en esos pacientes y pensemos en que la ISAPRES entra en insolvencia o incluso quiebra. Para esas personas, el escenario es catastrófico y dramático. Dramático. Y de hecho, lo que suceda con el sistema es difícil de modelar y predecir y proyectar, porque el sistema de salud es muy complejo en su conjunto. Y cerca de un 40% de las carteras de afiliados de la ISAPRE son cautivos, es decir, tienen preexistencias que le impiden optar a otra ISAPRE. Entonces aquí también se puede dar una suerte de acomodación del sistema desde distintos puntos de vista. Primero que todo, que si la ISAPRE entra en insolvencia, los afiliados que no están cautivos busquen moverse precozmente a una ISAPRE que todavía esté solvente, y de esa forma van a hacer una suerte de ir monopolizando o generándose un monopolio hacia las ISAPRES que tengan mayor sobrevida. Pero esa sobrevida puede ser mínima, diputado Racoparcino. O sea, según lo que ellos han dicho, la sobrevida, aunque sea de las que tengan un poquito más de solvencia, también podría no durar mucho en el tiempo. Depende, porque si es que el grueso de muchos de los afiliados de las ISAPRES que
están en peores condiciones, se mueve a aquellas que tienen más solvencia, se mueve exclusivamente ese porcentaje, ese 60%, o parte de ese 60%, que tiene menos costo para ese ISAPRE. Claro, y así puede acaparar a Y, ese y- y- 60% y se va quedando, usuarios. y se va quedando ese 40% que es más costoso, porque está cautivo, porque tiene enfermedades, y por tanto termina hundiendo mucho más rápido a ese ISAPRE Sí, se que entra entiende. en insolvencia. Sí, se entiende. Y si quiebra ese ISAPRE, ese 40% que está cautivo no se va a poder movilizar otra ISAPRE, porque el costo de un plan es demasiado elevado. De hecho, probablemente esas personas están manteniendo su plan en ese ISAPRE con mucho esfuerzo, porque se lo han subido, pero el costo de movilizarse a otra ISAPRE es aún mayor. Entonces, ese porcentaje de una ISAPRE que finalmente quiebre se va exclusivamente a FONASA. Ese no se puede repartir en la otra ISAPRE. Pero también si ISAPRES quiebran, pueden arrastrar prestadores privados, producto de que las ISAPRES tienen deuda con prestadores privados y sus garantías son insuficientes para cumplir estas deudas. Entonces, imagínense, quiebran muchos prestadores privados que no solamente entregan atenciones a la ISAPRE o afiliados a ISAPRE, sino también a En el afiliados servicio del público. sistema público. Es decir, mantenemos la demanda porque las necesidades en salud se mantienen, pero disminuye la oferta de lugares donde recibir esa atención. Entonces también dos escenarios de la inyección de un porcentaje o de una cartera de afiliados muy riesgoso, muy costoso a FONASA, más la quiebra eventual de prestadores privados en masa, para nuestro sistema su efecto es bastante complejo, sumado a que podrían generarse o generarse un oligopolio más profundo o incluso un monopolio entre la ISAPRE, al generarse un proceso en el cual algunas de ellas vayan sobreviviendo dado la quiebra prematura de alguna otra. Diputado, Es disculpe, una parte, sí, hemos ido avanzando el tiempo porque hemos profundizado en la crisis, por lo tanto, avancemos en la solución a este sí, problema. ¿Le parece que la solución que entrega el gobierno es acorde a la crisis que se podría desatar si es que esto ocurre? ¿Le mire, parece que está bien? La ISAPRE han dicho que no les gusta. primero que todo, ¿cuál es la base de la solución? O el marco en el cual vamos a encontrarnos. Porque no siempre ha estado claro, yo diría que recién está claro desde la reunión que sostuvimos Sí. los integrantes de ambas comisiones de salud de la Cámara y el Senado con la ministra, el superintendente y el director de FONASA en enero, Mm. en la cual se establecieron dos puntos base. Primero, que el fallo de la Corte Suprema se implemente y por tanto se devuelven los recursos que haya de devolver a los afiliados, lo cual no siempre estuvo tan claro, porque el proyecto de reforma constitucional que se presentó en el Senado y que incluso estuvo en tabla en la Comisión de Constitución del Senado, lo que hacía era las devoluciones de los montos, de las devoluciones a los afiliados proyectados en el tiempo, se neteaban con cobros adicionales que se le iban a hacer a los afiliados, de tal forma de que la devolución a los afiliados era cero. Ya, Afortunadamente eso se descartó. sí. Es decir, el fallo de la Corte Suprema se implementa y se devuelven los cobros realizados en exceso a los afiliados. Y la segunda base, que tampoco siempre estuvo claro, es que esto se hace con recursos propios de la ISAPRE, no con recursos fiscales. Nunca vamos a Eso, llegar a eso, diputado, que finalmente la crisis sea tal que las ISAPRES entren en insolvencia, por ejemplo, con una solución que no les parezca y que finalmente sea el Estado el que tenga que salvar a las ISAPRES. es mejor nunca decir nunca, pero a mí no me gustaría y espero que no tengamos que llegar a eso. Es decir, que nuestro marco de acción es ahora, es devolver los dineros a los afiliados, o que se le devuelvan, y con recursos de las propias ISAPRES. Entonces, eh, el Estado puede hacer dos cosas en esto: o dar tiempo o entregar recursos. Recursos ya se descartó. Solamente Entonces, plazo. plazo. Y ciertas certezas jurídicas que podrían tener la ISAPRE. Entonces, cuando la ISAPRE salen diciendo, miren, no nos gusta, vamos a entrar en quiebra, esto es la lápida, pues entonces, ¿qué otra opción proponen? Porque también ellos abandonaron la mesa de diálogo que tenían con el Ministerio de Salud en enero, si mi memoria no me falla. Entonces, no hay tantas soluciones. El fallo se tiene que implementar, se tienen que devolver los montos a los afiliados y adicionalmente esto tiene que ser con recursos propios de la ISAPRE. Entonces, creo yo que
aquí hay que tratar de conciliar que las ISAPRES no entren en insolvencia y no quiebren, que tengan tiempo para devolver estos montos, pero también a mí me gusta mucho un planteamiento que hizo el ministerio, y que es que en el lapsus en el cual estén devolviendo estos montos, no puedan sus dueños retirar utilidades. ¿Por qué? Porque, porque si tienes dinero para retirar utilidades, tienes Claro. dinero para devolver estos cobros en exceso. Ahora, el negocio sí, seguiría siendo rentable para ellos si es que no pueden retirar utilidades. Bueno, diría yo que de las 6 ISAPRES abiertas, 4 tienen un grado importante de integración con prestadores privados. Privados. ¿Ya? Es decir, que el mismo holding no Sí, solamente claro. tiene el ISAPRE, sino también tiene La clínicas, clínica. centros médicos, estos servicios de ambulancia prehospitalaria, etcétera. Y son 2 ISAPRES las que eventualmente no tienen eh, casi ningún grado de integración con ¿Cuáles serían prestadores las privados. más complicadas, diputado? ¿Las ISAPRES más complicadas? Yo creo que es un antecedente que por cautela es mejor no vertir Ya. en instancias públicas, porque obviamente eso genera efectos Mm, en el sistema de movimiento, y sí. este mismo efecto que yo te relataba, que los afiliados no cautivos se movilizan a otra ISAPRE y van dejando lo más riesgoso y más costoso en una ISAPRE, y por tanto la van hundiendo más. Diputado, desde el punto de vista legislativo, ¿usted cree que con el ingreso de esta ley corta, con modificaciones en cuanto a los plazos, las condiciones y con el reingreso de la ISAPRE a esta mesa de diálogo con el gobierno, se pueda llegar finalmente a un buen puerto? ¿Cómo ve usted el escenario? Yo siempre digo, ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Y creo que ha quedado claro en la última reunión que sostuvimos todos los integrantes de ambas comisiones de salud de la Cámara y el Senado con las autoridades ministeriales, con la ministra, la doctora Jimena Aguilera. Yo quedo bastante optimista porque veo que hay muchas voluntades políticas para que esto funcione. Y yo espero, quiero y tengo la esperanza de que efectivamente seamos capaces de estabilizar, lo cual no es sinónimo de salvar, a las ISAPRES de tal forma de no caer en el derrotero catastrófico de una insolvencia o eventualmente quiebra, con los dramáticos resultados para nuestro sistema de salud privado, público y también el sistema de salud en su conjunto. La ministra se comprometió a ingresar el proyecto de ley corta antes de que termine marzo. Yo espero que cumpla dichos plazos, porque justamente estaremos esperando lo estaremos esperando en la Comisión de Salud de la Cámara, ansiosos para ponerlo en tabla a la mayor brevedad posible y cumplir también con el plazo que ha colocado la Corte Suprema, que es dictar el instructivo el 30 de mayo. Y con esto termino. Sí, la ministra planteó la posibilidad de pedirle una prórroga a la Corte Suprema, pero ¿Mm? yo creo que no es lo idóneo. Yo espero que seamos capaces de tener una ley corta de ISAPRES aprobada, despachada y promulgada antes del 30 de mayo, que es la fecha tope. Muy bien, pues diputado Lago Marcino, estaremos súper atentos entonces a lo que pase con esta ley corta en la Comisión de Salud de la Cámara. Que esté muy bien y gracias por el contacto. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estábamos entonces ahí conversando con el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud, sobre esta crítica situación por la que están atravesando las ISAPRES.